Hola, hoy os presento mi primer vídeo tutorial para Sospedia, el nuevo blog que hemos montado entre unos amiguetes, para enseñaros cómo instalar una distribución Linux. He elegido Ubuntu y de hecho una versión bastante antigua, pero que considero bastante estable, valga la redundancia, para seguir alguno de los cursitos que vamos a ir poniéndose en Sospedia. En concreto ya hemos empezado uno de scripting. Y bueno, a no ser que tengáis instalado un sistema operativo Linux en vuestra máquina real, pues gracias a este software de virtualización, VirtualBox, que podéis instalar en diferentes sistemas operativos, pues podemos instalarnos Linux sin miedo a romper la máquina. En esta dirección que tengo por ahí en mis marcadores, tenéis disponibles para la descarga la versión 10.4. El último parche fue el 4 de Ubuntu con el escritorio Gnome. Si os vais a esa página web, hacia debajo veréis que han habido diferentes revisiones. Tenéis por aquí debajo la última, tanto para servidor como para desktop. Y en el caso del desktop, del escritorio, que es el que trabajaréis más cómodo, tenéis para arquitectura de 64 bits o para arquitectura de 32. Si no sabéis de qué estamos hablando, pues os recomiendo esta de aquí. Podéis bajarla directamente o bien con vuestro cliente de torrent. Y bueno, instalar VirtualBox es muy sencillito. De hecho, en otro post del blog os hablé de ella. Podéis descargarosla para Windows, podéis descargarosla para Mac, o bien en el caso de Linux, dependiendo de la distribución que tengáis, pues en mi caso descargaría esta de aquí para Debian, la versión 7 Wi-Fi, y mi máquina, como es una 64 bits, pues descargaría esta de aquí. Y vamos a empezar. Tengo ya descargadas varias ISOs de esta página que os he mostrado aquí. Vamos a instalar la de 32 bits, esta de aquí, y para ello pues arrancamos nuestro VirtualBox y creamos desde el menú máquina una nueva. Lo primero es darle un nombre. Yo suelo poner la distribución y la versión con la que estoy trabajando. Rectificamos esto de aquí, ha autocompletado lo del tipo y la versión, pero ya que vamos a instalar una versión de 32 bits, seleccionamos la correcta, le damos a siguiente. Para trabajar de forma cómoda con la interfaz gráfica le vamos a poner, al menos durante la instalación, 1024 megas de memoria RAM. Tener en cuenta que mi sistema operativo anfitrión tiene 8 gigas. Podéis ponerle sin problemas a un ordenador que tenga estas características 2 gigas, ¿vale? No recomiendo más de un cuarto de la memoria del sistema anfitrión. A continuación nos pide qué tipo de unidad de disco duro vamos a crear. Bueno, en esta primera pantalla está activo por defecto que vamos a crear un disco duro. Si no quisiéramos disco duro, marcaríamos la primera opción, y si tuviéramos ya uno que quisiéramos reutilizar, pues utilizaríamos esta tercera. Nosotros vamos a crear un disco duro nuevo de tipo VDI, que es también la versión que viene por defecto. Vamos a también mantenerlo de reservado dinámicamente para que, si el disco es de 10 gigas, pues vaya creciendo conforme lo vamos necesitando, que no necesariamente ocupe ya 10 gigas. Me gusta modificar el tamaño que nos ofrece por defecto según necesidades. En otro vídeo tutorial haremos un arranque dual y necesitaremos 20 gigas para instalar un sistema operativo Windows y después uno Linux. Y a continuación, al darle al botón crear, crea el disco duro, tenemos la máquina creada y nos falta un último paso, que es enganchar la ISO que nos hemos descargado del sistema operativo. Para eso nos vamos a la configuración de esa máquina y en el apartado almacenamiento, a la altura del controlador de CD-ROM, que está vacío, seleccionamos la ISO que nos hemos descargado. Como os he dicho, vamos a instalar la de 32 bits. Aceptamos. Os comento un poquito más las cosas del apartado de configuración de esta máquina. En ocasiones, en el apartado sistema,
habrá que habilitar el PAE, el direccionamiento para superar las direcciones que permitían los sistemas operativos o las máquinas, mejor dicho, de 32 bits. En pantalla podemos subir esto un poquito. Vamos a poner 64 megas para la tarjeta de vídeo. Almacenamiento es donde hemos hecho el enganche de la ISO. En red, por defecto, una máquina entra en modo NAT, con lo cual VirtualBox dejará que esa máquina tenga acceso a Internet, pero le dará una dirección IP dentro del rango que maneja, que empieza por 10. Si quisiéramos que esta máquina jugara dentro de nuestra red local, pues utilizaríamos el adaptador puente, y en el caso de una red doméstica con un router con conectividad a Internet, pues le daría IP dentro del rango que os manejáis, el mismo rango de direccionamiento que utilice vuestro sistema anfitrión. A mí me gusta trabajar así, no obstante se puede trabajar sin problemas en modo NAT. Y red interna permite configuraciones muy útiles para montar laboratorios de redes. Así que como queráis, o bien en NAT o bien en adaptador puente, porque habrá que descargarse algunos paquetes de Internet. Red interna, digamos que es una red que está totalmente aislada del sistema anfitrión y hay que configurarlo de modo estático. Por lo tanto, una de estas dos, NAT o adaptador puente. Yo prefiero esta, ya os lo he comentado. Tenemos enganchada la ISO, aquí podemos ver un resumen de lo que hemos configurado. Tenemos el disco duro, es un ficherito con extensión VDI. Tenemos la ISO metida en el CD-ROM, es como si fuerais a instalar un sistema operativo desde el CD-ROM, e iniciamos la máquina. Ahora nos aparecerá un menú. Recomiendo cuando os descarguéis cualquier distribución que primero la probéis en modo live, que se llama, que es simplemente arrancar esa ISO y comprobar que se comporta de manera estable. Y una vez hecho eso, pues proceder a instalar, bien desde el propio sistema operativo arrancado en modo live, o bien reiniciáis la máquina y elegís la opción de instalar ahora. Esto le costará un poquito. Y la instalación, una vez hagamos el setup de 6-7 pasos que tienen las distribuciones de Ubuntu, pues tardará unos 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de la potencia de vuestro hardware. Vale, llegamos a la primera pantalla, donde elegiríamos el idioma, y como os he dicho anteriormente, podríais probar Ubuntu. Arrancaría en modo live, no tocamos de momento el disco duro, o instalar directamente Ubuntu. Vamos a elegir esta segunda opción para que no se haga muy largo el tutorial. Por defecto ya ha cogido, al haber elegido el idioma español y a detectar un poquito por la conexión de red donde estamos, ha cogido la configuración correcta. Seguimos adelante. La opción sugerida para el teclado España la vamos a dejar así también. Podíamos inclusive probar aquí a escribir la ñ, vemos que no funciona. Así que tenéis la opción de deducir el mapa de teclado. Le damos aquí a deducir y nos va indicando que pulsemos estas teclas. Para ello nos vamos a este cuadro. La primera es el más, la Y. ¿Está presente esta tecla en su teclado, la C trencada? Sí, está. La pulsamos y él ya ha autodetectado qué teclado tenemos, ¿vale? Vamos a volver a intentar introducir la ñ y ahora sí que funciona. Seguimos adelante. Aquí viene el proceso que más miedo os da, pero en este caso, y por ser un sistema operativo primero virtual y segundo que va a utilizar todo el disco duro, vamos a dejar esta opción por defecto. En otros tutoriales trabajaremos un poquito más lo que es el particionado de discos. Sobre todo en el siguiente, que haremos un arranque dual, pues un poco para simular lo que vosotros tenéis en casa. A continuación damos los datos del usuario, arriba el nombre completo. Este sería el usuario con el que iniciaríamos la sesión, el login, y elegimos una contraseña.
Los que ya me conocéis sabéis que utilizo, para que nunca se me olvide, la contraseña patata, y este sería el nombre del equipo, que podemos perfectamente dejar así o bien personalizar, y seguimos adelante. Aquí nos da un resumen, dice que está listo para instalar, le damos a instalar. Y este es el proceso, pues que antes os he comentado, llevará más o menos tiempo dependiendo de la potencia de vuestra máquina, de la RAM que le hemos dado a la máquina virtual y sobre todo de la velocidad de vuestro disco duro. Al fin y al cabo lo que está haciendo es implementar un disco duro dentro de un archivo de vuestro propio sistema de archivos. Antes ya os comenté que es un archivo que tiene extensión VDI. Como habéis visto, y realmente hoy en día todas las distribuciones Linux, sean de la madre que sean, Debian, RPM, me da igual, tienen un instalador muy sencillito de 6-7 pasos. Y bueno, pues para poder seguir los tutoriales que tenemos en Sospedia, tanto el que hay de Scripting Bash como el que vamos a empezar de línea de comandos, o bien el de PHP, pues no estaría de más que os instalaseis un sistema operativo Linux, el que más os guste. Yo estoy utilizando Ubuntu porque considero que es muy estable, es el que utilizo en mis laboratorios prácticos. En este momento, posiblemente, si necesita algún fichero según el idioma que hayamos seleccionado, lo descarga de internet. De hecho, ahí lo podéis ver que está descargando ficheros. Por eso es conveniente instalar la máquina en modo NAT o en modo adaptador puente, que es como lo estamos haciendo, porque necesita salir a internet. Como veis, también hay un botón ahí a la derecha que pone omitir. Podríamos omitir este paso y luego, una vez el sistema operativo esté instalado, podríamos actualizar y dejarlo a la última, pero bueno, lo vamos a dejar así, y que instale todo lo que necesite, se descargue todo lo que necesite. El gestor de arranque o el group, como veis ahí, es el que nos permitirá en un futuro tutorial instalar un arranque dual, que se llama, para que podáis tener varios sistemas operativos en el mismo disco duro y en el momento de encender la máquina elegir uno u otro. Y como ya he dicho, pues servirá un poquito para que perdáis el miedo, si sois usuarios Windows, a hacerlo un ladito en vuestro disco duro a Linux e instalar alguna de las distribuciones que iremos probando. Bueno, parece que ya ha llegado al 98% y ahí tenemos la instalación. Nos ofrece reiniciar ahora, vamos a hacerlo. Y ahí lo que dice es que saquemos de la unidad de CD-ROM el CD de instalación, en nuestro caso era una ISO, y que pulsemos Enter. Le damos a Intro. Si no coge, vale, sí lo ha cogido. Y aquí tenemos nuestro sistema Ubuntu recién instalado. Seleccionamos el usuario para iniciar sesión con él. Introducimos la contraseña. Y ya tenemos un sistema listo para utilizar. Pero antes de poder hacer cosas chulas con VirtualBox y con este sistema virtualizado, desde el menú dispositivos conviene instalar las Guest Additions. Así podéis conseguir que la pantalla se maximice a todo el tamaño de vuestro escritorio. Le damos a ejecutar y nos pide una contraseña. El primer usuario que damos de alta en el sistema Ubuntu es sudoer, es decir, permite hacer cosas de administrador. Ha terminado de instalar, le ha costado un poquito,
pero ahora nos dice de nuevo que pulsemos Return para cerrar esa ventana. Mientras se instalaba, ha saltado el actualizador de paquetes, el gestor de actualizaciones, y nos dice que tiene para instalar 280 megas. Lo podéis hacer ahora, lo podéis hacer detrás del siguiente reinicio. Vamos a hacer ahora. Pide otra vez la contraseña, ponemos la de nuestro usuario. Y esto sí que dependiendo de vuestra conexión a internet pues tardará más o menos. Aquí podéis ver un poquito el proceso. Si se bloquea la pantalla durante la actualización, movéis el ratón y volvéis a poner la contraseña. Está a puntito de acabar. Y a continuación instalará el software. Igual que antes, podéis desplegar los detalles y ver un poquito que lo que está haciendo por detrás es lanzar comandos. Básicamente el comando de pkg. Y por fin ha terminado de descargar actualizaciones, instalarlas, y vamos a reiniciar. De hecho aquí nos indica que hay que reiniciar cuando está ese botoncito así. Y lo dicho, al haber instalado las Guest Additions, en momento reiniciemos, incluso igual se sale del viewport la máquina, porque podremos trabajar a la resolución que nos apetezca. Como podéis ver, la pantalla es más grandecita. Iniciamos sesión. Y ya tenemos un sistema operativo Linux, en este caso Ubuntu, la versión 10.4, totalmente funcional para que podáis seguir los cursos que publiquemos en Sospedia. Ha habido un cambio de kernel y hay que instalar otra vez las Guest Additions. Nos autenticamos. Vale, ahora sí. En las actualizaciones había habido un cambio de kernel y cada vez que pase eso hay que instalar las Guest Additions. Para lo que os había dicho, poder trabajar a pantalla completa, que no aparezcan estos bordes. Apretamos Return aquí y reiniciamos la máquina. Y ahora parece que sí. Vamos a iniciar sesión para comprobarlo. Y lo dicho, si hacemos la ventana más pequeñita, se acopla. Si la hacemos más grande, lo mismo. Perfecto, pues ya tenemos nuestra distribución Ubuntu lista para trabajar. ¿Cómo trabajar el curso de scripting? Pues en accesorios tenéis acceso a la terminal. Y para seguir el curso de scripting, pues aquí tenéis posibilidad de lanzar comandos. El que tendréis que saber todos es el ls, que sirve para listar directorios, ficheros también, con la opción "-l" de listado largo. Y por el momento esto es todo. Espero que os haya gustado
que no se haya hecho muy largo y sobre todo que os sea útil. Hasta la próxima.